CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Deberíamos hablar con personas distintas, con aquellos con los que tal vez no cruzaríamos ni una sola palabra. Eso es lo que conocemos como diálogos improbables, una medicina que permitiría tal vez sanar muchas de las heridas de nuestras sociedades. Este concepto fue creado por John Paul Lederach y hoy tendremos el honor de partir nuestro capítulo y nuestra temporada de Pares Impares junto a él. John, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Pares Impares. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Tú has sido ampliamente conocido por ser el creador del concepto de los pares improbables, de los encuentros improbables. Y tratando, antes de empezar esta conversación, hablábamos sobre el origen de ese concepto. Me encantaría saber cómo ha evolucionado ese concepto, cuál era el mundo en el que tú creaste ese concepto y cómo ves los desafíos de este mundo actual que parece haber hecho más necesarios los encuentros improbables. Claro. Bueno, mi vida profesional ha sido siempre el área de la construcción de la paz, sobre todo en la mediación y las conversaciones, los diálogos. Y siempre he trabajado a nivel de gente que está en conflicto, pero a nivel comunitario, a menudo a nivel de comunidades muy afectadas por la violencia en lugares tan lejanos como puede ser en África, como en Nepal. Y encontré que sobre todo hacía falta conversaciones entre personas que venían de distintas orillas, de perspectivas en esos conflictos, pero que ayudaba mucho si había un pequeño grupo de improbables, es decir, que gente que a nivel público no fácilmente se notan como haciendo algo conjunto. Y si ellos logran hacer un camino juntos, eso choca un poco el sistema de polarización y hace algo que no es fácil de hacer, que la gente deja de mirar solamente por los ojos, de escuchar por los ojos quién habla y pues ponerle en su rosca, sino de escuchar más a fondo con una pausa de curiosidad. ¿Quiénes son estas personas improbables que salen aquí? Porque no nos esperamos que están saliendo y crea como una pausa de eso, de curiosidad, una sorpresa. Y eso es donde salió en primer momento la idea en inglés de improbable or unlikely dialogues, que pusimos en 2017 en Colombia, trabajando acerca de en apoyo del proceso de paz allá con el amigo Sergio Jaramillo, que fue en aquel entonces el alto comisionado para la paz. La idea de crear espacios de diálogos improbables que podía replicarse a nivel territorial, a nivel local, porque hacía falta esa participación más amplia de la sociedad en esos cambios que ellos estaban buscando. ¿Cómo ves tú que se ha complejizado el escenario para los diálogos entre personas improbables? ¿Y cómo crees tú que hoy deberíamos ejecutarlos? ¿Qué nuevo elemento tienen estos diálogos en este contexto tan difícil? Claro. Bueno, las presiones comunes y corrientes de la polarización son, entre otras, la presión de quedarse en casa, de solo quedarse con los cuales estamos de acuerdo, de tener muy poco contacto con los que son diferentes o que se perciben del grupo como adversarios opuestos o, en los casos peores, enemigos hasta letales en muchos contextos. Entonces, la seguridad es quedarse sin contacto. Entonces, la primera presión que hace es esa separación. La segunda es la gente, y hay muchas, que tienen relaciones por familia, por las escuelas, por su trabajo o por una serie de razones históricas que tienen. La gente que tiene relaciones que conecta más allá de la división, sienten la presión de definirse, de escoger una orilla o la otra. Y casi todo se pone en la pluralidad, en binario. Es decir,
nosotros contra ellos. Entonces, la tercera presión que viene a menudo es de que uno entiende que el liderazgo que surge a menudo exagera el miedo que tenemos de lo que ellos van a hacer a nosotros. Entonces, ese miedo exagerado del otro empieza a crear posibilidades de que hay crecimiento del liderazgo basado en qué, en mantener y forzar ese miedo. Nosotros, lo improbable, precisamente, requiere la idea de que es posible tener contacto y conversación, sobre todo empezando en chico, no pensando en grandes pasos a los extremos más exagerados, sino de dónde vivimos. Y eso es la parte que es clave. Donde vivimos hay pluralidad de personas, diversidad de opiniones, y es posible abrir y sostener contactos y conversaciones de forma que crea como una especie de red que retiene las exageraciones que nos hace presión. Lo que hace falta es escuchar para entender y hablar desde las experiencias, pero de forma que no culpa ni demoniza al otro. Eso no es fácil en el mundo que tenemos porque los medios son muy rápidos y no es siempre fácil de retener el impacto que tienen en muchos sentidos en las redes sociales. Claro, además, tanto las redes como los medios premian mucho la narrativa del enemigo, porque es una narrativa, como tú dices, bastante sencilla, pero que tiene muchos réditos. Entonces, me encantaría entrar un poco en el detalle de hacia dónde tenemos que transformarnos. ¿Existe una escala como ciudadana, distribuida, descentralizada, donde cada uno de nosotros podría ejecutarlo en su lugar de trabajo, en el lugar donde vive, de tener estos diálogos, ¿no?, con las personas que nos rodean y con aquellas que a veces no hablamos? Esa es una escala. Pero ¿cuál es el rol que crees que tienen hoy día los líderes y los medios para poder colaborar en restituir aquello que se ha roto? Sí, es muy importante. Creo que a nivel de líderes, la dinámica que a menudo vemos es de que uno gana un apoyo mayor de cierto sector de su gente, exagerando lo que viene de otro lado, del enemigo. Pero es importante recordar que a lo largo, todo lo que queremos depende de la calidad de relaciones que tenemos en nuestra interdependencia. Y eso es a nivel que puede ser municipal o nacional. Pensar en el bienestar, por eso digo que hay a menudo dos impulsos que han sido muy importantes, sobre todo para gente que trabaja a nivel de retener la violencia, cuando el conflicto, el camino que lleva desde la polarización tóxica a la violencia es a menudo la deshumanización del otro. Pero se pierde de vista que el bienestar de los niños y niñas, de los nietos y las nietas del enemigo, el bienestar de ellos está íntimamente conectada con el bienestar de los nuestros. Esos son cruces de vida donde hay interdependencia. Y eso precisamente significa que ambas cosas son posibles. A nivel de liderazgo, pueden recordar que hay formas de decir las cosas que no dependen de demonizar al que es diferente o al otro que es enemigo. Que mantener la idea de un compromiso, de humanizar la cara del conflicto, ayuda mucho a bajar la temperatura que lleva a la violencia. Los que han tenido que volver de la violencia a la palabra, es decir, buscar la forma de parar la violencia y empezar a entenderse por caminos de acuerdo, entienden que habrá necesidad de encontrarse con el enemigo y de encontrarse, por tanto, consigo mismo. Es decir, que tengo que mirar lo que he vivido,
tengo que mirar al otro. Y a menudo hay dos cosas que lo empujan. Uno es que ya basta, no podemos más de eso porque la violencia nos está matando a todos. Y el segundo, que ya basta, va a la imaginación de que esto es importante para no legar a la próxima generación las divisiones tóxicas y violentas que nosotros hemos recibido y hemos experimentado. Esta visión es una visión de interdependencia. No quita que hay diferencias, pero esas diferencias se pueden imaginar políticamente sin violencia. Y ese es el camino que los líderes tienen que, yo creo, ejemplificar. Paul, me encantaría, ya tengo que ir cerrando esta conversación, pero no quisiera antes perder la oportunidad de preguntarte cuál puede ser un primer paso, una primera clave para salir de mi propia aproximación tóxica al otro. ¿Cómo puedo yo empezar a desintoxicarme de mi propia polarización como ciudadano, como ciudadana, para poder entrar y ser parte del diálogo social? Claro. Yo diría dos cosas. Pensar en algo que es accesible. Un vecino, gente de la escuela o del trabajo. Ver que donde hay diferencias, plantear la posibilidad de ir a comer juntos o de tomar, como dicen en Colombia, un tinto. No sé cómo lo llaman allá en Chile. De sentarse a tomar un té. Y que esto es algo donde se puede recordar siempre lo siguiente. Uno, esa persona que está delante de mí es una persona primero y una opinión política segundo. Preguntar sobre su vida. No empezar todo a nivel del contenido de la argumentación que tienen. Y segundo, mirar adentro. ¿Qué es lo que a mí me desata? ¿Por qué en algún momento me pongo tan defensivo? Porque tengo tanta necesidad de culpar a alguien, a otro. Pensar en mi responsabilidad de hablar de convicciones sin culpar. De reconocer, de autorreconocer cuando yo tengo la inclinación de ser muy defensivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siento? Esa capacidad de poder estar como seres humanos juntos es el primer paso, y creo que lo segundo es pensar en hacer eso no una vez, sino buscar la forma de hacerlo una vez al mes, quizás una vez a la semana, y de mantener esa relación a pesar de las tensiones y las presiones que hay. Ayuda mucho a crear, para así decirlo, es tejer, ¿verdad? Vida sana para todos y vida que es para el bienestar de nuestros hijos. Y esto creo que con este tipo de visión es posible mirar dónde está. Trabajo, Totalmente. Escuela, calle, vecindario. Empezar con lo que es accesible, pensar juntos lo que ven y cómo lo ven y sobre todo cómo lo han experimentado. Tal como las abejas o las hormigas, ¿no? Trabajo como por homeopatía, hay que hacerlo. Para cerrar, Paul, una última cosa. Tú escribiste una pocket guide, una guía de bolsillo que recogía experiencias de ciudadanos que vivían en contextos de violencia y logran como cruzar el umbral. ¿Puedes contarnos una que te haya conmovido o que sea muy elocuente para ti? Bueno, el ejemplo más cercano quizás son los ejemplos de Colombia, donde desde los años 80 y finales de 80 tenía oportunidad de trabajar y acompañar muchas comunidades. Hay una comunidad que menciono ahí que es de campesinos, de Medio Magdalena, una parte medio norte en Colombia, que tenían ciclos de violencia de distintas fuentes y perspectivas ideológicas. Y salió un movimiento muy interesante porque ellos plantearon como una serie de principios de base. La que más me llamaba la atención fue su compromiso feroz de decir: nosotros entenderemos a los que no nos entienden. Es decir, que pusieron en práctica la búsqueda del otro
en ese caso gente que llevaba armas, para poder hablar con ellos, porque decían, no tenemos enemigos, aquí tenemos que hablar con todos. Y es un ejemplo de gente común y corriente, pero de un valor tremendo de poner en práctica lo que yo llamaría hábitos de humanizar la cara de comida. Te quiero agradecer mucho, Paul, por esta conversación. Es un programa muy importante para nosotros porque es el primero que busca justamente polinizar a través de los medios estas conversaciones que son tan urgentes para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.